Hola, preciosos hermanos, aquí estoy de nuevo. Como les dije, hay tanto que hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de Mateo 25, de primera de Tesalonicenses 5, 6. Hay tantos versículos en la Biblia donde el mismo Señor Jesucristo estaba instando a la iglesia, estaba instando, nos estaba instando desde ese tiempo a nosotros, los que hemos creído hoy, a vivir una vida santa, a recogernos en la presencia del Espíritu Santo, en unirnos como iglesia a buscar a Dios. Les estaba haciendo un comentario de que Dios, cuando me convertí, eh, el Señor me ha hablado en sueños y muchas veces. Mm, les estaba, perdón, le estaba comentando que en una ocasión Dios le dijo a una persona que me entregara la llave del negocio, y la persona me entregó ese negocio. Era una distribuidora bueno, yo no sé si está correcta la palabra, pero allá decían que se llamaba charcutería. Es distribuidora de quesos y de todos los utensilios y de todos los implementos que se necesitan para hacer pizza y perros calientes y cosas así. Era una distribuidora de queso, de helado, de muchas cosas. Un milagro que Dios hizo, porque Dios me habló en el sueño y me dijo que me fuera caminando hacia aquel lugar, que allí me bendeciría, y así fue. Bueno, la cuestión es que el enemigo, él siempre ha estado pendiente, o él estará pendiente de las personas que queremos servirle a nuestro Dios y Salvador. Él siempre va a querer poner un obstáculo, por ejemplo, decirle a una mujer, por hablar de la mujer, ¿no? Porque a los varones también les pone obstáculos de otras formas. Decirle que porque es mujer no puede llevar el evangelio, y eso a mí me hace risa y es risorio, porque como les decía, el Espíritu Santo cuando viene sobre una persona, Él no viene a buscar un macho o una hembra, Él viene a buscar un corazón dispuesto y un corazón que ha limpiado el Señor con su sangre, y que ha buscado la presencia de Dios para que Dios pues se manifieste en esta persona. Yo tenía un negocio que Dios me dio, y pues ese era el Señor, porque no era mío, el Señor me lo había dado. Y el enemigo empezó a molestar. Habían muchas envidias. Y el Señor un día, en un sueño, me envuelve en ese sueño, porque uno siente cuando el sueño es de Dios por lo que se siente, y la forma como es un sueño no es como un sueño normal. Así que yo siento que el Señor me envuelve en ese sueño y me entra a la casa de estas personas que estaban haciendo la guerra para quitarme el negocio. Estaban inventando cualquier cosa con tal de que ellos pudiesen quedar con este negocio. De todas maneras, yo le oré al Señor y yo le dije: Señor, tú me diste esto y yo me estoy aquí hasta cuando tú quieras, y yo voy es para donde tú quieras, no para donde yo quiera, sino siempre estoy esperando al Señor. Y hablando en el otro video de las lámparas, cuando yo visualizo las lámparas, las que se usaban antiguamente, que tenían un piquito acá, y les salía un mechero, como por ejemplo mi mamá hacía las lámparas con un frasco, le hacía un hueco, y con un pedazo, una tela de algodón apretado, salía un pedazo, una trenza que ella hacía, y de ahí entraba el combustible, y esa mecha permanecía para alumbrar la casa en aquella finca, porque yo soy de finca, yo soy del campo. Y así yo pienso como en las lámparas que antiguamente se usaban, y se usaban era con aceite de oliva se usaba para prender aquellas lámparas. Entonces eran unas lámparas de una forma muy bonita y muy especial. Y también relaciono mucho el aceite, y la Biblia lo hace con las ollas de barro, ¿sí? Yo no sé cómo le dirán algunas personas. Son unos cántaros, como en los cántaros donde fueron encontrados en las cuevas cuevas de Qumran, algunos pergaminos. Los pergaminos. ¿Sabían ustedes eso, no? Busquen y lean, hermanos, los que no saben. Entonces, en este sueño el Señor me envuelve y me lleva y me entra por ese corredor, y yo veo que yo voy por el aire, por ese corredor, y yo veo
siete ollas de todos los tamaños de barro. Y el Señor me señala con la mano y me dice, mira, y me llevó a la casa de las personas y me mostró quiénes eran los que me estaban haciendo daño para quitarme este negocio. Envidia. Y la envidia pues no es de Dios. Y yo llego, él como que me empuja que mire dentro de estas ollas. Y estas ollas estaban vacías. Eran unas ollas de barro tan bonitas, pero estaban totalmente vacías. Y yo escucho la voz del Señor que me dice, están vacías. Y todos los días uno veía a esa familia con la Biblia debajo del brazo y para la iglesia. A eso se refiere el Señor en Mateo 25 cuando habla de las vírgenes. Que muchas de ellas dirán, ok, yo voy y compro, pero mientras van y compran, se durmieron. Se durmieron. Porque acuérdense que Dios habla de una noche, de que estaban alumbrando porque había una noche, ¿sí? Y esa noche pues es la tiniebla que hay en el mundo de la incredulidad de la gente que no se ha convertido a Dios, porque para salir de las tinieblas tenemos que entrar a la luz y tener la luz prendida. Si yo apago esta lámpara, ustedes no me van a ver. Entonces, la lámpara hay que mantenerla prendida para que nosotros nos podamos ver y para ver el camino por donde vamos. Y tenemos que mantener nuestra lámpara llena de aceite. En aquel sueño, cuando yo empecé a retroceder, yo antes de retroceder llegué y abrí los ojos, elevé mis ojos para mirar la casa. ¡Ay! Y veo esa casa exactamente como era esa casa. O sea, fue algo tan real. Y Dios me dijo, están vacíos. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer ahí? Empezar a orar, a buscar la presencia de Dios y decirle, Señor, no me dejes, no me dejes. Hasta llegó una mujer a trabajar a aquel local que no era enviada de Dios. Y Dios me mostró esto. Y yo en la noche le dije, mañana en la mañana no podrás pasar de ese poste hacia acá. Porque Dios no te lo va a permitir, porque tú vienes a hacerme daño. Y lo decreté en el nombre de Jesús. Y esa mujer, cuando habló, porque ahí había una muchacha que trabajaba, que era la dueña de otra parte de ese local, ella me dice, hermana, ella me decía hermana, ella no se había convertido al evangelio, pero ella odiaba a los evangélicos. De hecho, cuando ella me entregó la llave, me dijo, yo odio tanto los evangélicos, pero es que Dios en los sueños no me deja en paz. Todas las noches me la pone en mi rostro y me dice que le entregue la llave del negocio a usted. Entonces, yo le dije a ella, le dije, ¿por qué odia a los evangélicos? Dijo, yo no lo entiendo, pero es que los odio. Yo le dije, pero yo soy cristiana. Dijo, eso es lo que me duele, que Dios me diga que le entregue las llaves, que dé este negocio y que se lo done a una cristiana. Yo le dije que la bendición es precisamente para los que creemos en Dios. Fue una bendición muy grande aquel lugar y un tiempo atrás, hacía unos días, como un mes tal vez atrás, este lugar de Tunuelito en Bogotá se había inundado. De hecho, eso fue una noticia terrible porque las casas se inundaron, llovió tanto y el río se vino sobre ese barrio y lo tapó. De hecho, yo estaba haciendo un culto en un lugar y ese día supuestamente había una mujer que no quería que yo tuviera ese lugar porque el enemigo la estaba usando a ella, porque ese lugar llevaba mucho tiempo donde se hacían los cultos y no se convertía ni una persona. Y cuando el Señor me llevó a aquel lugar, su presencia en aquel lugar, para la gloria de Dios lo digo, la forma como se trabajó allí con tanto amor para el Señor, no habían butacas ni sillas suficientes en aquel local. Estábamos apretados y, como dice el colombiano, apiñuscados, porque no cabía la gente. Fue una bendición muy grande y en menos de 3 meses ese lugar empezó a florecer en la presencia de Dios. Y el diablo, por supuesto, hay poder en el nombre de Jesús, tenía envidia de eso.
Y yo esa noche yo le dije al Señor que sea tu santa voluntad, Padre, y yo hago lo que tú digas. Si tú me has traído aquí, si me tengo que ir, me voy. De hecho, mi trabajo es ese, ir y predicar la palabra de Dios y ir a otro lugar y predicar y así sucesivamente. Yo predico donde el Señor me lleve y me diga. Y cuando yo empecé a orar para predicar, la mujer se me acercó y me dijo, aquí la que manda soy yo. Y después de que vio la novela, porque ella llegaba temprano, pero no para ir a ayudar a traer las almas al culto, sino para ver la novela que era a las 4 de la tarde. Y para pagarle ese televisor era un problema para poder empezar el culto, porque el lugar estaba lleno y la mujer mirando televisión ahí delante de todo el mundo la novelita. Y a ella no le gustaba que yo le dijera, hermana, esto es una falta de respeto a Dios, porque se está sintiendo la presencia de Dios. Los hermanos allá hay gente en conversa orando y usted mirando la novela dentro de la misma sala. Pues esto no está bien, hermana, por favor apague el televisor. Así, cuando nosotros no nos llenamos de Dios, estamos expuestos para que el enemigo, inclusive siendo cristianos, nos use para estorbo, para piedra de tropiezo. Así que ese día yo me quedé mirándola a ella y yo sentí autoridad en el nombre de Jesús, porque yo ya iba con el pensamiento de que iba a entregar las llaves. Y yo le digo a ella, no, tú no vas a predicar hoy. Le dije, no, yo lo voy a hacer. Tranquila, le dije, siéntese, ore y escuche, hermana, porque hoy el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos va a hablar. Empezamos a orar y no fue sino que empezáramos a orar cuando se empieza a manifestar el poder del Espíritu Santo en aquel lugar. Mis hijas estaban conmigo, mis hijas son testigas. Cuando pasamos un riachuelo, miramos con mis hijas hacia arriba y el Señor 15 días hacia atrás me había dicho que eso iba a suceder. En un sueño el Señor me había mostrado cómo había una borrasca y un río tapando las casas. Y yo le había contado a mis hijas y les dije a mis hijas, tenemos que orar porque no sé a qué se refiere el Señor con esto, para que el Señor nos guarde y nos cubra con su sangre. Empecé a orar y empezamos a orar y fue una cosa maravillosa porque yo nunca había tenido una experiencia de esas, jamás en mi vida. Yo sentí que el Señor me llevó de ese lugar. Yo empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo y de pronto me vi caminando así acostada por los pasillos de un hospital, hermanos. Y de pronto una voz me iba guiando y me dijo, yo miré muchos pasillos y el Señor me dijo, niños de 7, de 8 y 9 años. Me dijo el Señor. Y yo miré a la derecha y vi unas puertas abiertas y habían personas allá. Y Él me señala, me dice, no, es allá a la izquierda. Y yo veo niños enfermos de SIDA, con el sin cabello, una cosa horrible como es ver a una persona con SIDA. Y me entró allá el Señor y me volteó al frente donde había dos niños en dos camarotes, uno abajo y otro arriba. Y el de arriba se quedó mirándome y se empezó a reírse y los dientes eran puntudos, horribles. Y era horrible mirar a la carita de este niño como se le transformó, como ese espíritu lo tenía. Y yo empecé a reprender en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús a reprender. Y ese espíritu se salió y yo lo vi cuando brincó del cuerpo de ese niño y lo soltó y cayó al piso. Ese era un demonio que no medía más de 80 centímetros, como 70 centímetros de alto. Era una cosa horrible, tenía esos dientes puntudos y era ver la cara cadavérica de una persona que muere de SIDA. Yo vi el espíritu de SIDA. El SIDA es un espíritu. Y hay poder en el nombre de Jesús. Y yo siento la gloria de Dios en este momento. Poder y invoco el nombre de Jesús porque hay poder en la sangre de Jesús. Y yo empecé a perseguir ese espíritu y él se me lanzaba encima, así me hacía horrible, horrible. Y entonces yo me le acercaba, él miraba atrás y corría y me decía que le dejara en paz y trataba como de adueñarme, venirse encima y yo lo reprendía en el nombre de Jesús. Yo me olvidé que yo estaba en ese local. Yo en ese momento estaba en ese hospital. Yo no sé qué hospital era. De hecho, nunca le pregunté al niño porque el niño fue a ese local y yo no conocía al niño. Y mientras llovía y todas las casas se tapaban, nosotros escuchábamos apenas el ruido y el estruendo del agua y las cosas
O sea, era algo terrible lo que se escuchaba sobre el tejado y la gente, en todo el mundo empezó a orar de susto. Pero nunca llegamos a imaginarnos que lo que sucedió después de que yo terminé de orar, yo terminé sin voz, como una hora duré, yo pensé que eran como 5 minutos, como una hora duré reprendiendo ese espíritu hasta que yo vi, yo estaba en un piso altísimo. Cuando yo veo que él se acerca a la ventana y yo hago así en el nombre de Jesús y salió fuego del Espíritu Santo y lo quemó y lo lanzó y le ordené que se fuera al infierno donde había salido y él se lanzó por ese abajo gritando, gritaba y chillaba ese espíritu y yo llena del poder del Espíritu Santo. Pero yo pensaba que yo estaba en ese hospital y yo no pensaba por qué estoy aquí ni nada. Yo solamente sabía que yo estaba ahí y de pronto yo siento, pero eso fue una lucha de mucho tiempo, porque cuando yo abro los ojos, yo volteo a mirar a todos los hermanos así y habían hermanos en el suelo llorando. La mujer estaba tirada boca abajo de estómago, llorando y pidiéndole perdón a Dios. Y todos esos inconversos que estaban ahí estaban llorando y alabando a Dios y pidiéndole perdón a Dios. Y yo abro mis ojos y yo dentro de mí yo dije, pero yo qué hago aquí, como así luego yo no estaba en un hospital. Yo dije, ay hermanos, ¿qué pasó? Les dije, disculpen hermanos, yo no estaba aquí. Ellos dijeron, sabemos porque usted empezó a correr por todo el salón y toda la casa. Pues claro, yo estaba detrás de un espíritu. Las hermanos me decían que yo estaba reprendiendo a ese espíritu, que yo entré a las cocinas, yo entré a los cuartos y di la vuelta con los ojos cerrados por toda la casa. Y los hermanos me daban espacio, porque yo iba reprendiendo ese espíritu de sida. Pues cuando el Señor me bendijo a mí con el local que una mujer me regaló, dijo, tome las llaves. Yo no tenía un peso para surtir ese local, pero yo lo hice por fe. Y hacían cola los camiones, llevándome todos los utensilios, porque el local mi local tenía una cocada vieja que no se podía vender. Cuando a mí me dieron ese local, yo me paré a decir a la orden a la gente que pasaba, y mucha gente pasaba por ahí, se reían y miraban el local vacío. Una señora se paró y me dijo, pero usted dice a la orden y no tiene nada. Le dije, no señora, lo que pasa es que usted no ve la mercancía. Este local está plenamente lleno de toda clase de mercancía. Entonces la señora dijo, pues tendrá usted mucha fe, señora. Y me golpeó el brazo y me dijo, bueno, le deseo que le vaya muy bien. Le dije, amén. Y yo seguí todo el día diciendo, sigan a la orden y sigan la orden. A las 9 de la mañana el otro día cuando yo abrí el local, habían camiones y yo volteo a mirar a la muchacha de adentro y le dije, uy, madrugaron a traerle la mercancía. Le dije, ¿usted toda esa mercancía dónde la va a meter? Entonces ella dijo, mire, yo en este momento estoy muy ocupada, hágame el favor y usted reciba toda la mercancía y acomódela. Usted verá dónde la va a acomodar. Y yo empecé a acomodar y acomodar mercancía. Se iba un camión y llegaba el otro, se iba un camión y llegaba el otro. Y yo veía que la mujer pagaba las facturas, pero yo pensé que las pagaba porque esa mercancía era de ella. Y cuando ya se van todos los camiones, que llegó hasta el camión de crin helado y me trajo 12 pacas de helado con todos los utensilios, y se quedó una persona enseñándome a hacer el helado, porque cuando uno va a vender crin helado, ellos le enseñan a uno a hacer el helado y yo ni sabía. Me traían hasta la palita en adelante. Me arreglaron y me lavaron el congelador que estaba ahí, me dejaron todo listo. Y dijeron a vender helados. Y cuando yo dije, bueno, entonces yo volteé a mirar a la muchacha y le dije, bueno, dígame dónde le ayuda a poner todo esto mientras hágame el favor y me vende una paquita de conos para empezar a hacer los conitos, porque yo pensé que eso era todo lo que yo iba a vender. Dios mío, toda la mercancía de todos los camiones que yo había recibido ese día, como hasta las 12 del día de la mañana, esa mercancía me la llevó el Señor. Hermanos, cuando nosotros le creemos a Dios y actuamos creyendo en el Señor, son grandes las cosas que el Señor puede hacer. La mujer me dijo, yo no me voy a encargar de esa mercancía. Usted verá dónde la va a meter. Usted ya limpió sus vitrinas. Mira a ver cómo la va a acomodar. Yo dije, pero es mucha mercancía. Ella me dice, pero yo le pregunté qué iba a meter y usted me dijo que de todo. Por eso le pedí de todo.
Y le escuché orando a Dios, diciéndole que usted quería esto lleno. La mujer había pagado mis facturas. Esa mujer no me conocía. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe para qué me llevó el Señor allí? Porque ese local se llenaba. No solamente vendiendo los productos de esa mujer. O sea, yo vendía a causa de que esa mujer, los productos que ella vendía eran demasiado. Entonces la gente compraba las golosinas mías, las obleas, los helados, los chorizos que puse a vender de noche. Yo vendía helados hasta las 10 de la noche, helado. Eso era increíble. Chorizos, de todo. Eso fue una bendición inmensa. Y yo les predicaba. Eso se convirtió como en una iglesia, ese lugar. Porque yo no podía dejar de predicar el evangelio. De hecho, yo veo a una persona, no puedo dejar de predicar porque eso fue el don que el Señor me dio. A eso me mandó el Señor. Yo no puedo dejar de predicar. No puedo. Y eso se convirtió prácticamente en eso. Y un día entró un muchachito. Y yo me quedo mirando desde la silla, del otro lado donde yo estaba sentada. Y dice, la muchacha dice, tu tía no vino. Y el niño dice, no. Dijo la muchacha, pero luego usted no estaba en el hospital. Dijo, sí, pero yo ya puedo caminar. Mire que ya puedo caminar. Y el niño temblaba las orejitas, las tenía agachadas, no tenía cejas ni pestañas. Era terrible ver este niño como de 8 añitos con SIDA. El niño me voltea a mirar y dice, hola, ¿cómo estás? Y yo me quedo mirando al niño, le dije, hola, sí, yo te conozco. Dijo, sí, ¿no se acuerda de mí? Usted fue la que fue al hospital a orar por mí. Y yo me quedo. Y Chucha le había contado a la muchacha ese testimonio. Y ella se ríe y me dijo, pues tendrá que comprobármelo, porque yo no puedo creer que Dios te haya trasladado a un hospital a orar por un niño de SIDA. Yo no tenía idea que ese niño, la tía era clienta de esa mujer y no tenía idea que ella vendía perros y que ella venía todos los días a comprar los implementos para vender los perros arriba en una esquina. Yo no tenía idea que ese niño, el que lloré en el hospital, que el Señor me llevó allá, que el Señor sanó del SIDA, iba a venir a ese lugar. Mira las cosas que Dios hace. Entonces, espera, la muchacha me voltea a mirar así, ¿cómo así? Él es el niño que usted me contó que oró y que el Señor dijo, ¿cómo así? Y empieza a preguntarle al niño, ¿y está seguro que era ella? Él dice, sí. Ella me dijo que yo era sano, ella oró por mí. Después de eso, el médico, yo me paré de la cama y yo dije, y yo me acuerdo que yo alcancé a oír que él dijo que tenía hambre. Antes de que el Señor me retrocediera de nuevo donde yo estaba haciendo el culto. Muchas personas no creen esto, pero lo cuento porque este testimonio le va a servir a muchas personas que han bajado la fe. Gloria al Señor. Este muchachito, yo no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo. Yo me le acerco y le miro las pestañas y le miro las orejitas y le dije a la muchacha, usted se va a dar cuenta cómo las orejitas, ella tenía caídas las orejitas, cómo las orejitas van a empezar a subir, hasta que el Señor se las pone en su sitio, igual que sus pestañas y sus cejas. Y Esperanza dijo, pues todos los días le voy a mirar, todos los días. Y él no tenía cabello, apenas le estaba empezando a salir las moticas. Yo le dije, quítese la cachucha, porque él tenía curia, entonces la cabecita. Yo le dije, yo te prometí, el Señor te prometió que te iba a devolver la salud completa. No solamente tus pestañas, tus cejas, sino que tu cabello va a nacer. Y él decía, ay, sí, yo creo, porque yo salí de allá, el Señor me dijo que me sanaba, pero mi tía no me quiere creer. La tía llegó por el niño al hospital y el pastor, el médico le dijo, aquí sucedió algo terrible. Y ella se asustó, ¿qué pasó? No, su hijo está sano. Pero ¿cómo que el niño está sano si el niño tenía SIDA? Se iba a morir. El niño está sano, se lo tiene que llevar. El niño les dijo, una señora vino y oró y empezó a correr por el corredor diciéndole al SIDA que se fuera. Qué maravilloso es Dios. Y así como pasaron los días, el niño todos los días iba por los utensilios. Él le pedía a la mamá, a la tía, porque él no tenía mamá, sino era una tía, que lo dejara ir por los utensilios, por las
el pan, por las cosas que necesitaba para trabajar esa tarde. Y todos los días que él iba esperando, esa muchacha le quitaba el sombrero y lo miraba. Y así sucesivamente hasta que el niño tuvo sus orejitas en su sitio, sus pestañas largas y sus cejas. Esas son las cosas que Dios hace. Y una cosa que no puedo dejar de contarles, cuando yo terminé de hacer ese culto en ese lugar, yo le puse las llaves a esa hermana en la mano y le dije, hermana, le entrego este lugar para que usted continúe. Pero usted continúe con mucho amor, predicando el evangelio en este lugar. A eso me trajo Dios, para que yo esta noche le entregara las llaves. Y yo lo sentí de corazón. Le dije, yo tengo que irme a otro lugar a predicar, donde me necesiten. Aquí ya hay muchas almas. Este lugar necesita que usted trabaje aquí. Y Dios necesita que usted desarrolle ese don que Dios le ha dado. En amor. Que usted trabaje para Cristo, porque usted también tiene la oportunidad de hacerlo. Cuando yo fui a abrir la puerta, cuando se fueron las primeras personas que empezaron a irse, yo me estaba preparando para irme con las niñas, poniéndome la chaqueta, porque yo estaba encendida en calor y en sudor. Me estaba poniendo mi gorrito, todo esto, preparando a las niñas. Cuando me vienen y me dicen los que se iban a ir, que eran los invitados que estaban ahí, después de ellos haberse gozado con el Señor eso. Señora, pero es que no podemos abrir la puerta. Yo le dije, no puede ser. Le dije a la hermana, es que usted le echó seguro a la puerta. Dijo, no. Y fuimos a abrir la puerta y la puerta no se abría, hermanos. ¿Saben por qué no se abría? Porque estábamos bajo tierra. Vean, hermanos, lo hermoso que es uno estar con el Señor, de las cosas que Dios lo puede guardar a uno. Dios sabía que ahí estábamos trabajando para su gloria, ahí estábamos buscando su gloria y estábamos nosotros haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. Él nos guardó. Él envió ángeles para sostener ese techo. Toda la tierra de sus barrancos, las casas quedaron tapadas, la de donde estábamos nosotros también. La puerta estaba, el barro, el río lo había llevado y lo había arrinconado contra la puerta y estaban las calles inundadas y toda la gente gritando y yo no sabía, los que estábamos adentro no sabía. Y déjeme decirle una cosa, 8 días antes yo empecé a predicar el evangelio y empecé a ir donde personas que estaban descarriadas a decirles que fueran a ese culto. Y les dije de todas las maneras y mandé a mis hijas a que los volvieran a invitar, niños y todo. Pues déjeme decirle que muchas de esas personas perecieron. Si esas personas hubieran ido al culto, esa noche se habían salvado, sus casas hubieran perecido, pero la vida de ellos no. Para mí fue muy doloroso cuando me dijeron que fue terrible para mí. Yo corrí y miré a ver si encontraba la casa de la señora, que ella había llorado y me había contado los problemas. Yo había orado por ella. Ella se había reconciliado con el Señor, pero ella no quiso ir al culto esa noche. Ella me decía, despuésito voy, despuésito voy. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en Mateo 25? Que muchos se descuidaron y no llenaron su lámpara de aceite mientras fueron a comprar. El esposo vino y se llevó a su iglesia. Y cuando ya quisieron buscarlo, ya no estaba. Eso es un testimonio tremendo, hermanos. Por eso este video usted lo debe compartir con otras personas. Darle like, suscribirse y ayudarme para que estos testimonios los conozcan muchos hermanos que están fríos, muchas personas que no creen de verdad en el evangelio. Ayúdenme, hermanitos, con estos videos a enviársela a otras personas para que los vean y así el evangelio, Dios sea glorificado y otras personas puedan llenarse de su presencia, reconciliarse con Dios. Yo esto lo sustento, este testimonio, porque mis hijas siempre han andado conmigo en las buenas, en las regulares, donde yo estaba predicando, lo que yo siempre me las llevaba y siempre estaban conmigo mis predicadoras hermosas. Y esto sucedió estando con mi niña porque nunca las he dejado. Para donde yo iba, mis hijas iban conmigo. Piensen ustedes, el Señor me habla en sueño, ¿sí? De lo que iba a suceder. El Señor no permite que esa casa de zinc, porque era una casa inclinada así de solo tejas, ¿sí? Como una enramada.
no se viniera sobre nosotros porque nos hubiésemos ahogado ahí, hubiésemos perecido posiblemente. El Señor sostuvo esa casa. El río quiso tumbar esa casa y se fue todo el mugre y la basura, la tierra contra esa puerta que no la podíamos abrir. Nos costó salir de esa casa. El barro nos daba por más arriba de la rodilla. No sabíamos con mis hijas cómo atravesar esa calle. La gente estaba sacando colchones a la calle. Las cosas de las casas estaban todas por fuera. Las casas estaban totalmente inundadas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo hermoso que es buscar a Dios en espíritu, en verdad, y estar llenos del Espíritu Santo y estar en el servicio, en la brecha, con la lámpara encendida, llena de aceite, trabajando para el Señor, sirviéndole al Señor, evangelizando. Lleva la palabra de Dios, evangelice, predique, esté a tiempo, fuera de tiempo, aleluya. Dígale a la gente, tiene que buscar de Dios, tiene que arrepentirse. Esto fue maravilloso. Mire todas las cosas que Dios hizo ahí. Me habló y me habló 2 veces en 2 sueños diferentes, mostrándome cómo subía ese río y tapaba las casas. Y yo empecé a orar porque yo dije, esto puede ser una prueba o quién sabe qué. Y yo reprenda en el nombre de Jesús, reprenda en el nombre de Jesús. De hecho, a mí me han mandado a predicar allá. Y yo estaba huyendo de algunas circunstancias con mis hijas. Y me había ido lejos a vivir. Y empecé a asistir a una iglesia chiquitica, donde no me conocía a nadie. Y cuando la pastora dijo que iba a cerrar ese lugar, porque llevaba mucho tiempo, allá más de 1 año, y no se arrepentía a nadie. Solamente la dueña de la casa, que era la que había prestado el lugar. Yo sentí un dolor en mi corazón y la pastora no me conocía. Yo me salí a darle la puerta y cuando ella dijo, voy a cerrar ese lugar y mañana lo vamos a ir a cerrar, yo sentí un desespero dentro de mí y salí y dije, perdón, pastora. Le dije, perdón, usted no me conoce, pero le voy a decir una cosa en el nombre del Señor y con todo mi amor. Nunca oses, jamás cerrar un lugar de predicación porque no hay almas. Jamás lo hagas. Entonces ella acá mirando me dice, venga para acá, hermana. Tome las llaves, hermana. Ese lugar es de su responsabilidad de ahora en adelante. Y yo dije, hermana, usted no me conoce. Digo, hermana, usted, el Señor la llama para predicar ahí. Buenas noches, hermana. Yo me quedé con las llaves en la mano. Se me zafaron las lágrimas. ¿Acaso quién era yo para decir que yo no iba a ese lugar a llevar el mensaje? Yo no podía decir que no. Si yo hubiera dicho que no, muchas almas se hubieran perdido esa noche. Si yo hubiera dicho que no, allá no hubieran ido personas a convertirse. No se hubiera salvado ese niño de ese SIDA, ni tampoco esas personas que huyeron el evangelio en ese local. Ni esa mujer hubiera creído el evangelio. El niño fue sano. Y Dios siempre hace una sanidad para glorificarse. Yo un día entregué ese local, le dije, Señor, me voy. Cuando el Señor me dijo que me mostró 2 caminos. Y yo lo entendí cuando llegué a Venezuela después. Me mostró el camino para Canadá y me lo mostró como si yo hubiera conocido a Canadá. Y luego me mostró el camino de Venezuela, hasta una camioneta que me esperaba allá. Me la vi, del color y todo. La vi ahí. Y yo me quedé mirando a ese hombre y me quedé mirando para allá. Y el Señor me señaló primero para allá y luego me señaló para allá. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo me puedo ir para los 2 lugares? Después entendí por qué Dios me llevaba a Venezuela. Por amor a almas también, a muchachos que estaban drogados en pandillas allá. Dios sabe todo lo que hace. Eso sí le digo, hermano, el enemigo va a estar pendiente. Pendiente. Como león rugiente. Mirando a ver cómo te pone muchas cosas para que no prediques. Y más si eres mujer. Porque Dios hizo a la mujer con una victoria grandísima desde el principio. Y con cosas maravillosas y promesas maravillosas para ella. No te detengas, hermana, a predicar el evangelio. No importa lo que diga. No importa las críticas, lo que diga. Usted haga lo que el Señor, ejerce el don que Dios le ha dicho y le ha dado y le ha puesto en su corazón como un sello. Sírvale a Dios.
Hermano, me pasé un poquito en este video. Espero que sea de grande bendición para usted y para muchos. Comparte este video a otras personas, hermano, usted que lo va a ver o que lo está viendo. Si usted da dedito arriba, usted le da like al video, YouTube lo va a recomendar a otras personas. Y otras personas van a escuchar lo que usted escuchó hoy. Y esas otras personas lo van a recomendar a otras personas. Y otras personas se van a llenar del poder de Dios. Y van a creer en Dios. Y van a aumentar esa fe en su corazón. Y van a llenar sus lámparas. Se van a poner pilas a orar, a buscar la gloria de Dios. Hermano, Dios les bendiga. Después les traeré otro testimonio si así Dios me lo permite. Dios les bendiga. Siempre estaré orando por todos ustedes que me ven. Bendiciones.